En esta oportunidad voy a explicar cómo utilizar funciones anidadas en Excel. El ejercicio consiste en las notas de 10 alumnos. Cada alumno cuenta con 3 notas. Lo que yo deseo es de que si a algún alumno le falta una nota, lo deje en la celda promedio, lo deje en blanco. Y si el alumno cuenta con sus 3 notas respectivas, que me saque el promedio. Para hacer este ejercicio voy a utilizar la función contar punto blanco, la función contar, la función y la función promedio. Vamos a empezar explicando la función contar punto blanco. Escribo el signo igual, escribo contar punto blanco. Esta función cuenta el número de celdas en blanco dentro de un determinado rango específico. Voy a seleccionar el rango, para este caso C3, E3, luego cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos observar, el resultado fue 1. Si observamos, el primer alumno no tiene la nota 3, por lo tanto esa celda está vacía. La función contar punto blanco me da como resultado 1. ¿Qué significa? Que una celda está vacía. Por ejemplo, si 2 celdas está vacía, la función contar punto blanco fue 2. Luego, quería también explicar que la función contar punto blanco no importa si la celda contiene texto o número, simplemente cuenta las celdas vacías. Si tuviera un texto o número, como podemos ver ahí, la función contar punto blanco nos da como resultado 0. Ahora, lo que vamos a hacer es arrastrar para el resto de celdas la función. Nos ubicamos en la primera celda que hemos introducido la función, en la parte inferior, en la esquina, presionando el botón izquierdo del mouse y arrastro. Y con esto ya se escribieron las demás fórmulas. Para la función contar, escribo igual, contar. Esta función cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Doy doble clic y selecciono el rango. Para este caso C3, E3. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos ver, el resultado fue 2. Esto quiere decir que hay 2 celdas que contienen números. Por ejemplo, si yo escribo el nombre María, sigue siendo el resultado 2. ¿Por qué? Porque me cuenta las celdas que contienen números. A diferencia de la función contar punto blanco, que me cuenta las celdas vacías. Y si tiene texto, simplemente no lo cuenta. Su resultado sería 0. ¿Por qué? Porque no está vacía. Hacemos el mismo procedimiento, arrastramos para el resto de celdas la primera función. En cuanto a la función y, vamos a escribir el signo igual, escribimos y esta función comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Abro paréntesis, el valor lógico 1 va a ser igual para este caso que la función contar punto blanco, el rango de celda C3, E3, cierro paréntesis, sea igual a 0, coma, el valor lógico 2 va a ser que la función contar, abro paréntesis, el rango de celdas C3, E3, cierro paréntesis, sea igual a 3, porque son 3 notas que deben tener los alumnos. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos visualizar, el resultado fue falso. ¿Por qué fue falso? Porque la función contar punto blanco es igual a 1 y también la función contar es igual a 2. No cumple ninguna de las dos opciones. Luego me ubico en la parte inferior y
presionando el botón izquierdo del mouse sin soltar, arrastro para que se copie la fórmula para el resto de celdas. Por ejemplo, aquí, si pongo en la nota 3 un texto G, por ejemplo, la función contar punto blanco es 0, pero la función contar es 2. ¿Por qué? Porque me cuenta números. Bueno, vamos a dejarlo como estaba vacío. Y de aquí vamos a arrastrar la función para el resto de celdas, como hemos explicado anteriormente. Aquí vemos los resultados. Por ejemplo, para el alumno 2, la función i nos da verdadero porque la función contar punto blanco es igual a 0 y la función contar es igual a 3. Luego para el promedio escribo el signo igual. Bueno, voy a corregir aquí. Sería la función promedio. Simplemente en esta celda voy a sacar el promedio. Escribo el signo igual, promedio. La función promedio devuelve el promedio media aritmética de los argumentos. Doy doble clic en promedio. Y selecciono el rango, para este caso C3, E3, que contienen a las 3 notas para cada alumno. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos visualizar aquí, sacó el promedio de las 2 notas que tiene el alumno 1. La nota 3 no lo tiene, simplemente sacó el promedio de 2 notas. Es por eso la importancia de anidar funciones. Si coloco 0, ahí sí me saca el promedio de las 3 notas. Como podemos ver, elimino el 0 y me saca el promedio de las 2 notas, porque la nota 3 es la que está vacía. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, un texto, porque a veces colocando notas se nos puede presionar una tecla de texto, también vamos a visualizar que me va a sacar el promedio de 2 notas nada más. Vemos que el promedio para este caso es 14.5. Entonces vamos a dejar vacía la celda. Luego voy a arrastrar como lo hemos hecho anteriormente para que se copie la función para el resto de celdas. Y ahora voy a anidar mi función utilizando la función si. Para eso voy a escribir el signo igual, si. La función si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Doy doble clic en si y voy a escribir mi prueba lógica. Para este caso, mi prueba lógica va a ser la función i. Voy a escribir i. Mi prueba lógica va a ser i. Doy doble clic en i y voy a seleccionar, voy a seleccionar el rango. Para este caso, el rango que contiene las notas, que es C3, E3. Y me tiene que cumplir que la función contar punto blanco de las celdas C3, E3 es igual a 0, coma.
El valor lógico 2 sería que la función contar de la celda C3, E3 es igual a 3 porque son 3 notas. Cierro paréntesis y con eso estoy cerrando la función i. Esa es mi prueba lógica, coma. Ahora, si la función i me da verdadero, quiero que me saque el promedio. Escribo la función promedio de la celda C3, E3 que contiene las notas. Y si la función i es falso, simplemente que me deje la celda vacía. Para eso escribo entre comillas. Y con eso cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos ver, para el primer alumno se quedó vacía la celda. ¿Por qué? Porque le falta la nota 3. Si nosotros podemos ver cómo está funcionando la función anidada, es de que hemos puesto como prueba lógica que la función i sea verdadero. Como la función i es falso para la primera celda, simplemente se está quedando en blanco para el primer alumno. La función i para el segundo alumno es verdadero, entonces me está sacando el promedio. Esta es la importancia de anidar funciones. Como podemos ver aquí, que si yo pongo un texto, por ejemplo, en la nota 3, de repente escribo un texto, simplemente no me va a sacar el promedio, ¿Por qué? Porque si yo escribo un texto, la función i sigue siendo falso. Bueno, primero voy a sacar el promedio sin usar la función i, sino solamente la función contar punto blanco. Entonces pongo como prueba lógica contar punto blanco las celdas C3, E3, el rango de celdas C3 hasta E3 es igual a 0, y si es verdadero que me saque el promedio de ese mismo rango de celdas de la C3, E3 que contiene las notas. Cierro paréntesis, coma, si el valor es falso, que me deje en blanco. Cierro paréntesis y enter. Aparentemente, las dos funciones anidadas están dando los mismos resultados, pero yo quiero que noten la diferencia. ¿Qué pasa si en la nota 3, en vez de ir un número, va un texto? Por ejemplo, escribo G. Vemos que en la segunda función anidada nos da como resultado el promedio de las dos notas. Aquí lo podemos visualizar mejor, el promedio de las dos notas. ¿Por qué? Porque estoy poniendo que si la función contar punto blanco es igual a 0, me saque el promedio. Y si la función contar punto blanco es diferente de 0, me deje en blanco. Y acá podemos ver que para este caso no hay ninguna celda vacía. Por lo tanto, la función contar punto blanco es igual a 0 y me está cumpliendo mi prueba lógica que he puesto en la función sí. Esa es la diferencia con la primera función anidada que hemos hecho. Por ejemplo, si yo coloco 0, ambos me dan 9.67 de promedio. Si yo coloco G, que es un texto, la primera función sigue quedando la celda vacía. Entonces, esa sería la correcta, la primera función que hemos anidado. ¿Por qué? Porque si yo así pongas texto, simplemente me deja la celda vacía
¿Qué significa? Que a ese alumno le falta uno o más notas. Por eso no me está sacando el promedio.